Buenas tardes, profe Cos, ¿cómo estás? Espero estés bien. El día de hoy voy a hacer mi autoevaluación de mi trabajo a lo largo de este semestre. Perdón si se mueve un poco la cámara y eso. No soy comunicador audiovisual, pero bueno, acá estamos haciendo el mejor intento. Bueno, antes que nada, quiero empezar pues diciendo que me llevé la clase, que aprendí y porque aportó mucho a mi crecimiento y desarrollo personal. Bueno, primero que todo, las relatorías, las famosas relatorías o bitácoras, es un ejercicio que ayuda mucho a la formación de las personas y a que aprendan realmente a redactar y a escribir. Pues al principio del semestre, con la primera bitácora, que eran, pues todas eran de 1000 palabras. Me acuerdo ese primer lunes que el profe nos dejó la primera relatoría, yo decía, uy, ¿de dónde voy a escribir 1000 palabras? Además, la primera clase fue lo que pasa siempre en todas las clases en el semestre, donde se presentan las personas, dicen su nombre, en qué semestre están y qué les gustan, y tocaba hacer una bitácora de eso de 1000 palabras. Entonces yo empecé mi relatoría, lo intenté hacer así como modo historia, modo cuento, y al principio me pareció un poco difícil porque no encontraba más palabras, no encontraba de dónde más escribir para completar las 1000 palabras. Ya con el paso del tiempo y con las siguientes relatorías me di cuenta que cada vez se volvía mucho más fácil escribir y era una actividad mucho más fluida. Ya las 1000 palabras no me costaban, las hacía con gusto, las hacía realmente fácil. Creo que 1000 palabras es cortico, es un relato muy corto y sentía que lo podía hacer sin problema. Además, también puse en práctica las enseñanzas que me enseñó el profe Valderrama en escrituras, de que todas las oraciones tuvieran sentido completo, poner bien la puntuación, saber cuándo a una coma, cuándo no. Y es curioso porque en la clase del profe Cobos, cuando leíamos las relatorias de mis compañeros, yo iba leyendo en mi cabeza, en mi mente, y veía personas que ponían comas donde no iban, y entonces me daba cuenta de muchos errores que también pues con la práctica de escribir uno ya lo entiende, ya sabe dónde van las comas, las pone con facilidad. Entonces por esa parte creo que con la clase del profe Cos complementé lo que había aprendido en escrituras y practiqué aún más, como el profe Cos lo decía al principio del semestre, ejercité ese músculo, ejercité el cerebro, ejercité la escritura para que se volviera más fluida y mucho más provechosa. Eh, bueno, ahora, ¿qué me llevo de la clase? Me llevo muchos conceptos muy interesantes que no había visto antes. Eh, Me gustó mucho cuando uno va a hacer una salida de campo, siempre tener a la mano un diario que se llama el diario de campo, donde uno va escribiendo al instante lo que va observando a detalle, lo que va aprendiendo. Y es importante hacer estos diarios de campo de manera, o sea, ahí mismo, porque es importante tener toda esa información fresca, que no se pierda la información. Entonces, eso me gustó mucho. También me gustó mucho la parte de que cuando uno hace una salida de campo, intentar ser un observador participante, involucrarse en la comunidad donde uno está haciendo el trabajo de campo o la cultura que uno está conociendo. Toca ser un observador participante para realmente entender la manera de ver el mundo de esas personas. Recuerdo mucho una vez en una clase que el profe Cobos proyectó en la pantalla una salida de campo de una niña del semestre anterior, que ella fue a un grupo religioso del Islam. Ella relataba que ella era católica, pero que se dio la oportunidad, que se volvió un observador participante, que se involucró en esas creencias, en esas prácticas, y que tuvo mucho cuidado de no caer en el etnocentrismo, no juzgar la cultura de esas personas desde nuestra posición.
desde nuestra cultura, que eso es muy grave. Hay que tener la mente abierta, ver con otros ojos otras maneras de pensar, de vivir, otras creencias. Eso es muy importante. También me llevo el concepto de la fenomenología, en donde el profe Coase nos decía que la misma vivencia de dos personas pueden ser vistas de dos puntos opuestos, y eso es algo que me lo llevo porque pasa mucho en la vida, que uno va a una fiesta y puede que la pase bueno y la otra persona no, o viceversa. Y como lo leímos una vez en una salida de campo de un muchacho y una muchacha del semestre pasado que iban al prostíbulo, la piscina, en donde el muchacho escribía afuera del prostíbulo los piques ilegales como una escena de Rápido y Furioso, y la niña lo describía con preocupación, que no había orden público, que había ausencia de la policía. Son conceptos que me llevo muy fabulosos. También me llevo la enseñanza de la investigación cualitativa y cuantitativa. A lo largo de mi carrera siempre he escuchado el término cualitativo, cuantitativo, pero realmente nunca le había puesto atención, y con el profe Coase entendí realmente qué es esto, ¿no? Cualitativo, características de la población a estudiar; cuantitativo, numérico, y son dos investigaciones, dos tipos de investigaciones que se pueden complementar. Y muy buena enseñanza del profe Coase, porque realmente aprendí la diferencia de estos términos. Además nos hizo una presentación, hizo que hiciéramos una presentación de estos dos enfoques, y realmente lo aprendí. También me gustó mucho el tema de casamentiras. Ya al final del semestre, un tema muy bueno, cómo detectar una mentira cuando una persona está mintiendo, sus gestos, sus emociones. Si abre los diferentes gestos que hace en su rostro, puede camuflar el verdadero gesto que está sintiendo. Conocer los músculos confiables de la cara para saber cuando una persona nos está mintiendo, o si está aparentando una emoción que no está sintiendo. No, pues con el profe Coase aprendí muchísimo. También me llevo la enseñanza de que cuando uno hace una investigación, uno tiene que contrastar diferentes fuentes. Hay que contrastarlos, no solo basta con una fuente. Esto me lo llevo con la enseñanza de mi salida de campo, que yo tenía mi salida de campo y ya al final la pude triangular con las diferentes fuentes, y así adquirí más información, más conocimiento, y pude ver realmente los fenómenos sociales que se pueden ver en esto. También con el profe Coase, como lo dije al principio, empecé a mejorar mi escritura, porque al principio de las bitácoras las hacía a un nivel muy literal, escribía muy literalmente lo que pasaba en clase. Hasta creo que una vez en Twitter el profe Coase me comentó que estaba muy literal, y ya después me empecé a enfocar y a intentar mejorar, y empecé a hacerlo a un nivel intertextual, en donde lo comparaba con otras fuentes, con otras referencias, e intentaba yo ir más allá y analizar la información. Esto me dio pues más crecimiento personal. Bueno, ahora ya en la fase de la autoevaluación, vamos a ver si cumplí con los diferentes ítems que pide el profesor. Entonces el primero es que si asistí a todas las sesiones. En este ítem me colocó una nota de 5, porque sí asistí absolutamente a todas las sesiones desde el principio del semestre hasta el final. Hasta en la semana de la comunicación que no asistió gente, yo estaba en clase. Llegaba puntual, llegaba a las 7 de la mañana con la mejor actitud, siempre puntual. Entonces en este ítem me pongo 5. El siguiente, entregué todos mis trabajos a tiempo. En este ítem también lo apruebo, porque entregué todos mis trabajos, compartía el link de mi blog en Twitter siempre. El profe daba plazo hasta el lunes
antes de la clase, yo siempre lo compartía desde el domingo por la tarde. Además, las veces que el profe subía una tarea a Teams, también subía mi relatoría a Teams, también subí mis diferentes actividades que hicimos en la clase a Teams, como la exposición cuantitativa y cualitativa, taller de hipótesis, todos los trabajos que hicimos, cumplí con este, entonces también me pongo 5. Bueno, el siguiente ítem, participé en clase. Bueno, de pronto en este ítem puede que fallara un poco porque no participé de manera voluntaria, fueron muy pocas veces las veces que participé. Más que todo participé fue en la técnica del popcorn, cuando el profe nos pedía que leyéramos las relatorías de nuestros compañeros, aunque sin embargo recuerdo una vez que me lancé al agua, como decía el profe, hay que lanzarse al agua para que nuestros compañeros nos lean, dejarnos leer y así perder la pena, perder el miedo y tener una buena retroalimentación. Me acuerdo que el profe leyó una de mis bitácoras, entonces en este ítem me pongo 4,5. Siguiente ítem, leía o hacía leer mis bitácoras. Eh, bueno, como ya dije, leía siempre en la técnica del popcorn, pero no leí de manera voluntaria, no fue que yo levantara la mano, yo quiero, no, sino que más bien con la técnica del popcorn estaba atento, aunque nunca me dejé pescar, siempre sabía dónde íbamos en la lectura. Compartí una de mis bitácoras a lo largo del semestre. Bueno, siguiente ítem, ortografía y redacción. Realmente creo que aprobé este ítem, me pongo una nota de 5 en ese ítem, porque yo siempre que terminaba mis relatorías las empezaba a leer otra vez, frase por frase, miraba la ortografía, las tildes, todo, las mayúsculas. Eh, Recuerdo que no caí en el error que cayeron algunos de mis compañeros en las primeras bitácoras que mencionaban, por ejemplo, asistí a la clase de investigación social y investigación en minúscula y social también en minúscula. Yo sabía que era el nombre de la clase, las ponía en mayúscula. Eh, Además, revisaba que todas las oraciones tuvieran sentido completo, como me lo enseñó el profe Valderrama. Entonces, ortografía y redacción me pongo un 5. Tuve buena actitud en clase, también me pongo un 5 porque realmente fui respetuoso con mis compañeros, con la clase del profe Cobos, nunca molesté, nunca me distraje, siempre eh, puse una buena actitud y buena disposición a lo largo de las 3 horas de clase, estuve atento a las enseñanzas del profesor, entonces también. Bueno, y por último, creé pensamiento crítico. También me pongo un 5 porque creo que esta clase de investigación social me ayudó mucho a, a ir más allá, ¿no? Ir más allá de las fuentes, ir más allá de la información, contrastar diferentes puntos de vista, contrastar fenómenos sociales, diferentes creencias, plantear nuevas preguntas, que eso también nos lo enseñó el profe Cobos a la hora de hacer investigación, que es plantear nuevas preguntas. ¿Qué deja esta investigación? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué preguntas se pueden hacer para otro tipo de investigaciones? Entonces, a lo largo de todos estos ítems, me da una nota de 4,9. Entonces, esa sería mi nota para la clase de investigación social con el profe Cobos. Y ya para finalizar, quiero decirle al profe que muchas gracias por la clase. Es una clase muy buena, toca trabajar bastante. Los escritos, relatorías, es algo que ayuda muchísimo para que uno aprenda a escribir y esto nos va a ayudar a lo largo de la carrera, ya que somos comunicadores y esto es fundamental, fundamental escribir bien. Entonces al profe Cos le agradezco mucho su tiempo, su buena disposición y me llevo muy buenas enseñanzas de él. Muchas gracias.